nuestra sociedad es una sociedad ansiosa. No sé si ustedes se dan cuenta, pero todo lo que hacemos es rápido. Hablamos rápido, caminamos rápido, trabajamos rápido. Todo lo que hacemos prácticamente es una vida estresada. Está basado en eso, en el estrés. Y aproximadamente 1 de cada 10 individuos sufre una crisis de pánico por lo menos en el año. Estamos hablando de crisis de pánico, no estamos hablando de que, bueno, no vamos a tener preocupaciones o a estar ansiosos. Todos estamos ansiosos. Y de eso es lo que hoy voy a hablar. Pero hay algo bastante interesante. Y es que cuando usted va a un hospital, nosotros casi siempre tenemos la tendencia de llamar al hombre de bata o a la mujer de bata doctora o doctor. La realidad es que si usted llega al universitario, lo más probable es que no sea ni siquiera un médico, sino un estudiante de medicina. Pero usted, como lo ve con el traje, le dice, doctor. No, para que ese estudiante llegue a doctor, primero necesita ser médico y luego necesita hacer un doctorado. Así que las cosas no son tan sencillas como parecen. Para que ese individuo llegue a ser doctor, tiene que pasar días, meses, incluso años de ansiedad y de preocupación. Es allí donde en el año 2018 se realizó una encuesta en 26 países a más de 2.000 estudiantes de doctorado. Y esta encuesta dijo lo siguiente: el 40% de los estudiantes de doctorado tienen síntomas de ansiedad. Una probabilidad que ocurre 6 veces más que en la población general. Así que nuestros genios, esos hombres y mujeres de bata, esos hombres ingenieros, nuestros genios sufren de ansiedad. Ahora, mi intención esta mañana es continuar con la serie Cómo enfrentar las dificultades, haciendo referencia a la ansiedad como un pecado que nos quita la tranquilidad. Yo he titulado el sermón de hoy, este breve sermón, lo he titulado Lidiando con la ansiedad. Y es un sermón que está estructurado en 3 partes. En primer lugar, vamos a hablar sobre la ansiedad, un pecado silencioso. Y luego voy a hablarles a ustedes allí acerca de este punto, porque quizás va a tender un poco a confundir. En segundo lugar, vamos a ver diferentes tipos de ansiedad. Y en último lugar, lidiando con la ansiedad. Ahora, el propósito esta mañana es que todos nosotros entendamos que Cristo es el enfoque principal para librarnos de la ansiedad. Y de esta manera apropiarnos de la paz que Él nos da y que nos guarda. Así que nuestro Señor, Cristo, la cabeza de la iglesia, Él es el único que puede librar nuestras vidas de la ansiedad. Yo quisiera leer en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, la palabra de nuestro Dios. Dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ahora bien, para entender un poco cómo surgen estas palabras, el apóstol Pablo, que es el escritor de este libro, él está preso por causa del Evangelio. Y allí en prisión, Pablo escribe esta carta a los filipenses. Los filipenses son un grupo de creyentes admirables, dignos de imitar, porque son puros. Pero ellos también tienen un problema. Y es que son hermanos ansiosos, preocupados. Quizás tú puedas decir, ¿por qué? Bueno, hay que recordar en primer lugar que el cristianismo en Filipo era perseguido por aquellos que no estaban de acuerdo con ellos. Pero yo creo que no tiene que ver con el sufrimiento, debido a que ellos han aprendido a vivir de manera digna para Cristo
durante la persecución. Pero hay otras ansiedades en la vida de ellos. Y es que su principal mentor o fundador está preso. Están preocupados por Pablo. Amigo y hermano, yo no sé si esta mañana tú estás ansioso, pero lo que yo sí sé es que todos nosotros acá hemos sufrido de ansiedad. Todos nos preocupamos. Todos los que estamos acá reunidos hoy nos preocupamos por las cosas del mañana. El alimento, el trabajo, el estudio, la pareja, qué va a ocurrir. Hay preocupaciones. Y es por eso que quiero ir al primer punto. La ansiedad, un pecado silencioso. Antes de introducirme en este tema sobre la ansiedad como un pecado silencioso, quiero decirte lo siguiente. La ansiedad no es un pecado. Bueno, pero entonces, ¿por qué lo has titulado como un pecado silencioso? Porque la ansiedad, a pesar de que no es un pecado, se puede convertir en un pecado. Todos, absolutamente todos los hombres en esta tierra han sufrido de ansiedad. Y cuando digo todos los hombres, incluyo también a Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador. Incluyo también a Moisés, ese hombre eminente de todos los judíos. Entonces, ¿qué va a ocurrir con nosotros? También vamos a sentirnos preocupados. Pero Pablo dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos. En primer lugar, hermanos, lo que Pablo hace acá es obligar a los filipenses a abandonar el afán. Pablo le dice, hermanos de Filipos, abandonen el afán y la preocupación. Cuando la ansiedad se convierte en un pecado, cuando pasas muchos días ansioso. Por eso que te preocupa. ¿Por qué? Porque los resultados de una persona afanada o ansiosa van a ser negativos. Ahora, si te das cuenta, el versículo 6 inicia con un imperativo. Y es un imperativo, no solo que Pablo dijo, lo voy a usar, un mandato. No, es la prohibición que Jesús más usó. No teman, no teman, no teman, no se preocupen, no se afanen. Jesús utilizó eso mucho más que cualquier otro tema. Y es que Jesús sabía que nosotros podíamos afanarnos. Pero Pablo te dice y te obliga y te exige, por nada estéis afanosos. La pregunta es, ¿por qué este mandato? Porque Pablo desea proteger la gloria de Dios. ¿Sí? Pablo desea proteger la gloria de Dios. Hermanos, cuando tú y yo nos afanamos, ¿sabes lo que está en peligro? Su gloria. Lo que Él es, lo que Él representa, lo que Él significa, es lo que está en peligro. Y es allí donde quiero, en primer lugar, definir la ansiedad. La ansiedad es un espíritu de preocupación sobre algo que sucederá en el futuro o que sucedió ya en el pasado. Eso es una ansiedad. Preocuparte por algo que va a ocurrir en el futuro. Es decir, ya va a ser mediodía. ¿Qué voy a almorzar? Tengo que llevar a los niños. ¿Qué voy a hacer? Estás ansioso. No puedes escuchar el sermón porque tú estás pensando qué vas a hacer para el almuerzo. Bueno, mañana es lunes. Mañana tengo una entrevista de trabajo, pero estás ansioso. ¿Me aceptarán? ¿Será esta la ropa ideal para esa entrevista? ¿Qué va a ocurrir? ¿Será que me dirán que sí o que no? ¿Será que lo voy a hacer bien? Nos preocupamos, hermanos, mucho por las cosas que van a suceder en el futuro. Pero ¿cómo sabes tú si estás ansioso? Es muy fácil. Empiezas a sudar. Cuando una persona está ansiosa, empieza a sudar, cambia de color, se pone frío, su corazón comienza a acelerarse de manera agitada. Esas son las demostraciones de una persona ansiosa o afanada. Pero, ¿sabes lo que hace la ansiedad también? La ansiedad es un indicativo de que algo está mal con respecto a nuestra relación con Dios.
Puedes estar hoy acá en la iglesia, te levantaste temprano, voy a ir a escuchar el sermón, pero estás inquieto, intranquilo. Eso significa de que tu relación con Dios no está bien. ¿Pero por qué? Si fui a comer, disfruté con mi familia, estuve haciendo de todo y estoy ansioso. ¿Qué ocurre conmigo? Todos en algún momento hemos sufrido de ansiedad. Y les digo de manera sincera, uno de los pecados con los que yo de manera personal más lucho es con este, la ansiedad. Mi preocupación excesiva por lo que va a ocurrir el día de mañana. Y sabes, cada vez y me ocurría esta semana estuve haciendo unas cosas y de repente tuve que pararme porque no pude continuar con lo que estaba haciendo. Mi corazón se aceleró más de lo normal. Y no estoy exagerando, se aceleró tanto que tuve que sentarme. ¿Y sabes lo que pasaba cuando me sentaba? Comencé a meditar. Y en mi meditación dije, esto es el resultado de la desconfianza mía hacia mi Dios. Y eso es lo que hace la ansiedad. La ansiedad lo que muestra es la desconfianza hacia Dios por tú querer arreglar las cosas a tu manera. O deseas que eso sea así. Y dices, Dios, yo no te necesito a ti para esto que voy a hacer. Hermanos, quizás podemos decir, bueno, ¿cuáles son los pecados más escandalosos hoy día en nuestra sociedad? Homicidio. Pero nadie menciona la ansiedad como un pecado horroroso. Hace un tiempo atrás, una paciente de un hospital general de Caracas quedó encerrada en un ascensor y murió. Y murió de un paro. ¿Sabes por qué? Porque tenía miedo al encierro. ¿Sabes lo que ha producido la pandemia? La gente habla de las estadísticas o de las cifras de muertes por COVID, pero hermanos y amigos, las estadísticas de suicidio, no solo en Venezuela, en el mundo entero, superan la mortalidad del COVID. Pero ¿qué lleva a un joven a lanzarse a las vías férreas? ¿Qué lleva a un joven, como lo ocurrido hace unos meses atrás, en un centro comercial en Caracas, de arrojarse al vacío? Son personas ansiosas, afanadas, preocupadas por lo que va a ocurrir. ¿Cuántas personas no perdieron su empleo? ¿Cuántas personas no perdieron su libertad? Todos. Esto crea, hermanos y amigos, ansiedad. Pero esto no solamente ocurre con algunos de nosotros. El gran predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, se dice que él tenía que apartarse durante semanas porque sufría de ansiedad. Y quizás tú digas, pero ¿cómo es posible de que él, una persona que yo deseo imitar, luche con el mismo pecado? Sí, todos luchamos con este pecado, de estar ansiosos. Y algunos factores tienen que ver, en primer lugar, una fe deficiente en la confianza de Dios. ¿Sabes por qué estás ansioso? Porque tu fe es deficiente. Y eso me pasa a mí. Mi fe, de manera semanal, constante, mi fe es deficiente. Y por eso yo, de manera personal, muchas oportunidades, lucho con este problema. Mira, algunos tenemos fobia a hablar en público. Otros tenemos fobia de confrontar a alguien por su pecado. Otros tenemos miedo o fobia, terror o pánico de poder hablar con alguien, de salir. Siempre pensamos, ¿cómo me verán? ¿Se están riendo de mí? ¿No me atienden? ¿Será conmigo lo que están haciendo? Eso es lo que ocurre, una persona ansiosa. Pero ¿recuerdas a Moisés? Éxodo capítulo 2. Hermanos, Moisés ve que dos de su pueblo están peleando y discutiendo y Moisés dice, hey, al culpable, le dice, ¿por qué haces eso? Y llega el culpable, el hebreo, y le dice, ¿qué? ¿Acaso te han puesto a ti como príncipe de este pueblo? ¿O quieres hacerme a mí lo mismo que le hiciste al egipcio? Y Moisés, dice el verso siguiente, tuvo miedo porque fue descubierto y se fue.
Hermanos, el hombre más importante para los judíos tuvo miedo, estuvo ansioso y dejó su palacio, su tesoro, todo lo que tenía en Egipto lo dejó y se fue porque estuvo ansioso. Nuestro Salvador, Cristo, está en Getsemaní, sus últimas horas, está allí con sus discípulos y está orando. Y él, sus palabras en Lucas dice, Padre, que no se haga mi voluntad, pero quita de mí esta copa. Jesús, él como hombre, quiere huir de la cruz. Está ansioso de huir de la cruz, no quiere ir a la cruz. ¿Sabes por qué? Porque él tenía un conocimiento claro y perfecto de lo que iba a ocurrir en la cruz. Sería abandonado por su padre. Nunca Jesús había experimentado eso, jamás en la vida. Él y su padre estaban unidos siempre. Pero Jesús en ese momento, en ese lugar, Jesús dice, aparta de mí esta copa. Está ansioso Jesús, tiene miedo. Pero justo luego dice, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Ves, hermanos? ¿Cómo poder lidiar con este problema de la ansiedad? Arrojarla y echarla en Dios. Es lo que Jesús hace. Veamos el segundo punto, diferentes tipos de ansiedad. Si hay algo que a mí me fascina mucho del apóstol Pablo, es que Pablo no solamente te dice lo que tú no debes hacer, sino que de manera inmediata él te dice lo que debes hacer. Eso es lo que ustedes como padres deben hacer. Cuando tú le digas a tu niño, no quiero que hagas esto, explícale, pero luego dile lo que debe hacer. Mira, no metas los dedos en el interruptor. Explícale por qué y después dile lo que él debe hacer. Es lo que Pablo hace. Pablo ya le ha dicho a los filipenses, no estén afanados. Pero ahora Pablo utiliza otro imperativo. Versículo 6. Antes bien en todo. Pablo le está diciendo a los filipenses, muestren. Hermanos, para reconocer que estás ansioso tienes que ser humilde. Tienes que ser muy humilde para esto. ¿Por qué? Porque cualquiera no está dispuesto a decir, yo estoy luchando con la ansiedad. Estoy preocupado. Yo no sé qué ocurre con mi familia. Yo no sé qué ocurre con mis hijos. No sé qué me ocurre a mí. Pero estoy luchando. Cualquiera no dice eso. Cualquiera se justifica. Cualquiera de nosotros lo que hace, no, es por esto. Es que están ocurriendo las cosas. No, hermanos y amigos. Pablo les dice a los filipenses que cuando ellos estén afanados, ellos deben arrojar su afán a Dios por medio de oraciones. Pero no cualquier tipo de oraciones. Porque muchas veces las oraciones, cuando estamos ansiosos, no son una bendición, son un obstáculo. ¿Sabes por qué son un obstáculo? Porque cuando tú estás ansioso y oras de manera incorrecta, tú dices, Señor, pero ¿por qué a mí? Yo no sé qué me está ocurriendo. Yo no sé quién es el problema de todo esto. No, así no se ora. Cuando tú estás ansioso, tú debes decir, gracias, Señor. Gracias. Mañana tengo una entrevista de trabajo. Yo no sé de verdad si me van a dejar o no, pero ayúdame a hablar para tu gloria. Ayúdame a ser un ejemplo. Si me lo dan bien y si no también, siempre seré agradecido contigo en todo. Pero recuerden, este punto tiene que ver con los diferentes tipos de ansiedad. Y hay tres tipos, y quisiera hablar sobre ellos. En primer lugar, está la ansiedad específica, objetiva, o la ansiedad real. Es decir, tú sabes por qué estás ansioso. Nosotros muchas veces podemos estar ansiosos. ¿Por qué? Bueno, van a ser mi hijo. Ya falta poco. No sé cuándo, pero ya va a ocurrir. Estás ansioso. ¿Y sabes por qué estás ansioso? Porque tu niño va a venir. Bueno, mañana tengo que ir al trabajo. Estás preocupado.
Vas, ¿por qué? Porque debes ir al trabajo. Hay una preocupación clara, el trabajo. Otros pueden ser una enfermedad. Estoy ansioso, estoy enfermo, el médico me va a ver y va a decir si el tumor es benigno o el tumor es maligno. Pero tú estás claro, es un tumor. Lo que no sabes es si es benigno o maligno, pero sabes que es un tumor. Eso es una ansiedad específica, real, tú sabes. Pero hay otro tipo de ansiedad, y esta es la que me pasa a mí. La ansiedad por angustia. La ansiedad por angustia suele ser por un miedo sin nombre. Estás afanado, te preocupas, estás mal, pero no sabes lo que ocurre, no sabes el por qué. No sé si te pasa a ti, a mí me pasa mucho con esto. Mi corazón se acelera, pero yo digo, ya va, no tengo problema con mi esposa, no tengo problema en el trabajo, no tengo problema con los hermanos. ¿Qué me ocurre? No sé qué está ocurriendo conmigo. Sudo, me pongo frío y estoy mal. Bueno, ese es el segundo tipo de ansiedad. No sé si ocurre, si pasa contigo, pero es algo muy, muy normal. Y el tercer tipo de ansiedad tiene que ver con la inquietud que tienes por estar alejado de Dios. Esa es la peor. ¿Sabes por qué? Porque las personas comienzan a leerse un Ave María, a rezárselo, comienzan a ir a una iglesia católica, comienzan a ir a los testigos de Jehová, comienzan a ser paleros, santeros, mormones, y pare usted de contar. ¿Sabes por qué? Porque están inquietos, pero internamente, espiritualmente, saben que están mal, pero buscan de una forma incorrecta. La única solución es Cristo. El remedio es Cristo. Yo creo que el justificado experimenta los dos tipos de ansiedad, los primeros dos. Esa ansiedad por un asunto real y la ansiedad por miedo, por angustia, por algo que no sabes por qué ocurre. Pero yo no creo que el justificado sufra con el último. No, porque es justificado. Él no está alejado de Dios, él está cerca de Dios. Salmo 42, 11. ¿Recuerdas el salmista? Sus enemigos los están persiguiendo. Y él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? La angustia es real, son sus enemigos. Pero él le habla a su alma porque la ansiedad es interna. Es interna. Mira, no hay una cosa más ficticia y engañosa que aquella que te dice, ¿cómo estás tú? Bien. Ah, hermano, ¿y cómo estás? Yo estoy bien. Ah, mentiroso. Tú no estás bien, tú estás mal. Y tú tienes que ser humilde para reconocer que cuando un hermano te diga, ¿cómo estás? Tú dile, hermano, estoy luchando con la ansiedad. Estoy mal. Yo estoy mal y necesito de ti. Muchas veces es lo que ocurre. Los hijos en una casa, papá, la mamá, buenos días, ¿cómo están? Bien, ok. Pero realmente cuando preguntamos, ¿cómo están? No queremos escucharlo. Queremos que nos escuchen. ¿Por qué? Recuerda al inicio, somos una sociedad que le encanta correr. Me fascinaba el ejemplo que colocó el hermano al inicio de su sermón, que hablaba sobre los rieles. Cuando yo escuché, yo dije, yo titularía a este sermón un sermón sobre rieles. ¿Por qué? Para aquellos que aman los rieles. Por el ejemplo, la ilustración que da. Hermanos y amigos, no hay una cosa más peligrosa que un tren que no puede frenar y que no hay para golpe. La desgracia es increíble. ¿Okay? Bueno, no hay una cosa más peligrosa que una ansiedad que se apropie de manera descontrolada de una persona. Y es allí donde el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero fíjate la resolución de él. Espera en Dios. Mira cómo el salmista le habla a su alma. Alma quieta, alma, espera en Dios, pues he de alabarle otra vez.
Cuando la ansiedad comience a apropiarse de ti, di, oh alma mía, quieta, sujeta. ¿Sabes por qué? Porque debes alabar a Dios. El objetivo principal de la criatura es la gloria de Dios. No somos nosotros. No es una maestría, un doctorado, no es un futuro genial, no se trata de disfrutar, no se trata de dinero, se trata de su gloria. Es la gloria de Dios, hermanos y amigos. Pero es allí donde viene el tercer punto, lidiando con la ansiedad. Pablo ya te ha dicho, bueno, debes orar de una manera de gratitud a Dios, aun cuando no entiendas lo que está sucediendo, pero luego Pablo te dice cómo lidiar con este problema. Ya hemos visto entonces que la ansiedad tiene que ver con preocupaciones por el futuro. Hemos visto también los tipos de ansiedad. Una ansiedad real, una ansiedad que no sabes por qué ocurre y la última ansiedad que es estar alejado de Dios. Ahora vamos a ver cómo podemos lidiar con la ansiedad. Ahora, fíjate bien lo que estoy diciendo. ¿Cómo lidiar con la ansiedad? No significa que la ansiedad va a desaparecer. No. La ansiedad no desaparece. Pero la ansiedad no es creada por Dios. No. Esto se debe al pecado, a un mundo caído, una naturaleza humana. Alguien decía, nuestra sociedad y el mundo tuvo esa ansiedad por la pandemia. Se acabó la pandemia. Ahora tiene esa ansiedad de lo que va a ocurrir en Europa. Una tercera guerra mundial. ¿Será que Vladimir Putin va a iniciar un desastre nuclear? ¿Qué pretende John Biden? ¿Qué es lo que va a ocurrir con nosotros? ¿Sabes lo que hoy en día está ocurriendo en Francia? Están como locos comprando búnker. ¿Sí? ¿Cómo protegerse de una guerra nuclear? Y la gente ansiosa y desesperada para comprar los búnker. ¿Sabes? Alguien decía, mi búnker es Cristo. Que aunque se desate una tercera guerra mundial, si Cristo quiere que yo muera, muero, con búnker o sin búnker, porque Él es mi rey y la ansiedad no me va a apartar de Él. Jesús dijo, hey, pero ¿por qué se preocupan tanto? Si Dios da de comer a las aves del cielo, no trabajan, no hilan y comen, están mejor que cualquiera de nosotros. Un ave en su hábitat natural, ¿ok? No un ave encerrada en una jaula, no. En su hábitat natural va a disfrutar. Eso me hace recordar hace un tiempo, yo me conseguía allá atrás un morrocoycito. Y cuando yo la agarré allá atrás, estaba corta. Pero cuando la traje acá, como ustedes se han dado cuenta, todo es concreto. No puede comer nada. Está más delgada, más flaca. Porque no come cualquier cosa. Imagínense, hermanos. Nosotros somos llamados a descansar en nuestro Dios, en lo que Él hace por nosotros. Pablo muestra que la práctica de la oración produce paz. Pero fíjate, una paz mental, pero también una paz del corazón. Así que para no estar ansioso, tú necesitas tranquilidad mental, pero también una tranquilidad del corazón. Esta paz no es una paz de justificación. No, esto significa una paz mental, tranquilo. Aunque todo se esté cayendo, yo estoy tranquilo en las manos de mi Dios. Ahora, esta paz es impartida por la santificación. ¿Recuerdas Juan 14, 27? Mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Cómo entonces podemos combatir la ansiedad? Tres cosas. En primer lugar, enfócate en Dios. Cuando estés ansioso, para y enfócate en Él, no en lo que te está preocupando. Enfócate en Dios. Eso es lo primero que debes hacer. Segundo, cultiva una paz confiando en Él.
La única manera de poder cultivar esa paz es confiando en Él. Cuando tú estás ansioso, tú dices, Señor, yo realmente no te quiero a ti. Yo necesito enfocarme en esto. ¿Sabes? Una persona cuando está ansiosa, el creyente cuando está ansioso, lo que hace es atar las manos de Dios. Cuando tú estás ansioso, Dios aún cuando quiere ayudarte no puede hacerlo. Porque tú estás diciendo, estoy inquieto, estoy intranquilo. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la preocupación? La paz, la tranquilidad. Tienes que hacer una pausa. Yo recuerdo hace un tiempo observaba un video que decía, nosotros las personas andamos como pollos sin cabeza. No sé si ustedes han visto un pollo sin cabeza. Le quita la cabeza y el cuerpo sigue andando como loco. Y corre, corre, corre y salta. Así pasa con nosotros. La ansiedad y el afán, cuando ya nos han destruido, todavía seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Hasta que nosotros no nos enfoquemos en Dios, no cultivemos una paz, no vamos a poder estar tranquilos. Y en tercer lugar, animemos a otros a que tengan valor para hacer aquello que temen. Como iglesia somos llamados a animar a otros a hacer esto. Yo quisiera terminar con dos cosas. Recordando dos cosas. En primer lugar, hermanos, yo quiero recordarte que Cristo es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Cuando Él dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, es porque tiene la facultad para darla. Así que no solamente Dios es el Dios de paz, nuestro Salvador, Él es el príncipe de paz. Hermanos, nuestros corazones deben estar cargados de gratitud para evitar la ansiedad. Recuérdalo, el príncipe de paz. Querido amigo, tú que has estado hoy acá desde temprano, escuchando cada sermón, cada lectura y cada oración, yo quiero que tú entiendas esta mañana que no se trata de psicólogos, no se trata de ramazos o de cartas, no se trata de cuántas pastillas compres, no. Tú debes arrojar tu ansiedad sobre el Salvador. Solamente Él te puede dar una paz mental y te puede proteger el corazón.